Bendiciones, amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga muy grandemente. Habla el pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio, la espiritualidad de Dios, parte 19. Padre, en el nombre precioso de ti, Hijo Jesucristo, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bendiciones, gracias al Señor una semana más que Él nos permite estar aquí para poder grabar para la gloria y honra del Señor. Estamos viendo la espiritualidad de Dios, parte 19, los nombres de Dios o los atributos de Dios. Hoy quiero hablar sobre un tema que además de que es muy relevante y es un tema en el cual a veces nos cuesta un poco entenderlo, Dios es espíritu. Y cuando la palabra dice que Dios es espíritu, significa que Él no tiene una forma definida, es incorpóreo, no tiene una forma exacta en la que usted y yo podamos describir a Dios. Es más, cuando usted lee la Biblia en el Éxodo y a Moisés se le presentó, ¿verdad? Porque Moisés quería ver a Dios, fue Jesucristo el que vio realmente, fue la espalda de Jesucristo glorificado. Dios lo escondió en medio de dos llanuras, llamémoslas así, dos montañas, ¿verdad? Y él pudo ver, porque no pudo ver el rostro. El mismo Dios dice, nadie verá mi rostro y vivirá. Aquí es donde, amados, es muy importante entender algo. Muchas veces escuchamos, hasta yo mismo lo he escuchado, personas que han dicho, yo he visto a Dios, o tuve una visión de Dios, o vi la cara de Dios, o hablé con Dios cara a cara. Por ahí hace poco escuché a un pastor decir que él habló con Dios 3 veces seguidas, ¿verdad? Y no con Jesucristo, sino con Dios Padre. Aseguró que él habló con Dios Padre. Y si usted lee la palabra de Dios, por eso siempre he dicho, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amados, hay que tener mucho cuidado cuando uno escucha estas cosas sin analizar a la luz de la Biblia lo que enseña. Primero, acuérdese que el mismo Dios dijo, no habrá hombre que vea mi rostro y vivirá. Muy importante entender eso. Ahora, la pregunta es, ¿iremos a ver al Señor cuando nosotros estemos allá en su gloria? Sí. Apocalipsis 22 lo dice muy claro, que uno de los privilegios que van a tener los salvados, y en eso me incluyo para la gloria del Señor, amén, yo sé que ahí voy a estar, amados, es uno de los regalos y el privilegio que vamos a tener por haber pagado el precio de su servicio, es ver el rostro de Dios, porque le veremos tal y como Él es. Es un privilegio que vamos a tener los que vamos a estar allá con el Señor Jesucristo por la eternidad. Ahora, en esta tierra, usted y yo, mientras estemos en esta carne, como dice Romanos capítulo 8 en adelante, dice Pablo, amados, muy importante entender, comprender y analizar que la carne no tiene la capacidad espiritual para aguantar la gloria de Dios. Y voy a dar unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, usted lee Isaías capítulo 6, cuando Isaías recibe el llamado ministerial profético, ¿verdad? Su ministerio. Y usted lee con atención, dice que él se cayó ante la gloria de Dios, la Shekinah. Otro ejemplo, Moisés, ¿verdad? Otro ejemplo que también es muy importante, Juan, cuando Juan estuvo delante de la presencia de Dios, te lee con atención Apocalipsis, se da cuenta que en muchas partes dice que él cayó como muerto, ¿verdad? Antes, con solo la presencia. Ahora, si usted lee los salmos con atención, amados, cuando tiembla, la gente dice, es cierto, cuando tiembla son eventos, como dice la ciencia, ¿verdad? Producto de gases internos de la tierra que se están liberando. Pero también si usted lee la Biblia y los salmos, hay una parte de la Biblia, amados, que dice que cuando Dios se acerca a la tierra se conmueve, la tierra tiembla. Ahora imagínense cuando venga Jesucristo en su segunda venida, cómo se va a sacudir el universo ante su sola presencia. Entonces, es entender estos puntos, amados, con respecto a la espiritualidad de Dios, de que la gloria de Dios es tan grande, tan pura, tan santa,
que es prácticamente, amados, imposible que usted y yo como seres humanos, aún en visión, podamos decir, he visto la cara de Dios. Porque si usted le pregunta a esas personas que dicen, entre comillas, que ellos vieron a Dios, amados, ¿cómo es Dios? No le pueden decir. Ellos van a decir, no, es que yo vi una luz refulgente y todo. Amados, con todo el respeto, pero hay veces, hay libros, como por ejemplo en los arqueología, y hay otros testimonios que hay veces yo me quedo pensando y digo, a la luz de la Biblia, están, como yo digo, amados, como es una expresión aquí en Costa Rica, no sé cómo la hizo usted en su país, está muy jalado el pelo. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña otra cosa. Entonces Jesús mismo le dijo a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque Dios es espíritu y los que se acercan a Él tienen que ser en espíritu y en verdad. Encontró. Gracias, ¿dónde estaba? Amados, disculpen, es que se me voló una hoja del estudio que sigue y no la encontraba, ya la encontraron, gracias a Dios. Entonces, es importante entender que Dios es espíritu y como tal, dice la Biblia que nosotros tenemos que acercarnos a Él en espíritu y en verdad. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, significa que nadie en esta tierra puede decir, he visto a Dios y vivirá. El mismo Padre lo dice, nadie verá mi rostro y vivirá. Entonces, son puntos muy importantes que usted y yo tenemos que aprender de la espiritualidad de Dios. Más. Entonces, cuando usted dice o lee la Biblia que Dios es espíritu, es eso. No tiene una forma definida que usted pueda decir, Él es así, Él es así. Es más, es increíble, y si usted se pone a analizar un poquito, no hay ninguna imagen ni de Jesucristo ni de Dios Padre que exista de la cara o el rostro de ellos. Además, las imágenes que tienen, ¿verdad?, de Jesús no es ni siquiera el Jesús, ¿verdad?, histórico, el Jesús bíblico. Ese es un Jesús inventado, ¿verdad?, por la humanidad, pero realmente ese no es el rostro de Jesús. No hay, y se póngase a pensar en esto. Existen imágenes de Pablo, existen imágenes de emperadores, existen imágenes de todos esta gente, de gladiadores, existen hasta de Carlos Magno y otros emperadores por ahí que se han encontrado ciertas imágenes en piedra de ellos. ¿Y por qué no existe una imagen de Jesús? ¿Por qué no hay una imagen, un retrato? A nadie se le ocurrió decir, voy a dibujar el rostro de Jesús para que quede inmortalizado. A nadie se le ocurrió, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, amados. Son detalles que usted y yo tenemos que analizar a la luz de la Biblia. Porque cuando yo leo o escucho o veo estos videos de personas que dicen que vi a Dios, y más decir que he visto a Dios 3 veces y todavía seguir vivo, oiga, perdónenme, pero como dice Romanos capítulo 8, somos pecadores delante de Dios. Es más, el mismo Jesús tuvo que morir para poder entrar al cielo, porque carne y sangre no entran al cielo. Es muy importante. Ahora, usted me dirá, maldito, pero ¿qué pasó entonces con Enoc, que fue traspuesto? Ok, hay ciertos casos en la Biblia que hay que estudiarlos a fondo, ¿verdad? Porque obviamente ya ahí entraría Elías, Enoc, Moisés y otros personajes bíblicos que solamente Dios dice que murieron. Ahora, Moisés sí murió. Judas 9 prácticamente da a entender eso. Dice que Satanás peleaba el cuerpo de Moisés. Entonces significa que Moisés sí murió. El único hombre en toda la Biblia que se habla de que no murió y que no hay registro bíblico, ¿qué pasó con él? Fue Enoc. Y caminó Enoc con Dios y fue traspuesto. Entonces son, llamémoslo así, excepciones bíblicas. Pero, es importante que cuando usted escuche un testimonio de estos, es importante cuando usted escuche un testimonio, por ejemplo, de personas que dicen que vieron a Dios o estuvieron en el cielo. Hasta eso, hay personas que dicen que estuvieron en el cielo. Amados, el cielo todavía no ha sido estrenado. Por eso Jesús dijo, iré y haré casas para nosotros. Iré a la casa de mi Padre y haré moradas para ustedes. Entonces, ahora, son detalles, amados, en la Biblia que usted y yo tenemos que analizar. Por eso es importante que usted se acostumbre a leer la Biblia todos los días, aunque sea un capítulo por día. Dedique y saque tiempo a leer la Biblia, porque hoy en día están habiendo videos de muchas cosas que ni siquiera están en la Biblia y la gente las cree.
la gente cree cosas que en la Biblia no aparecen. Por eso estamos viviendo tiempos muy duros. Ahora, vean qué importante que es este tema de la espiritualidad de Dios. Por eso he querido profundizar bastante en este video 19, parte 19 de la espiritualidad de Dios. Su esencia, Dios es espíritu. Su esencia más es plena, más pura, más santa. Entonces, Él es un ser espiritual. Escuche bien esta parte, amados. Y voy a ir despacio. No importa si me llevo todo el video o si tengo que ir a otros 2 videos más con respecto a la espiritualidad de Dios, porque yo quiero que quede bien claro este concepto. Dios es espíritu. Grábese esto. Dios es espíritu. Juan 4:24. Le invito a que tenga el video y busque el pasaje y lo lea. Invisible es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 está hablando de Jesucristo en Colosenses, ¿verdad? Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús le dijo a Felipe: el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces vean qué interesante. Ahora sí ya tenemos una visión de cómo es el Padre. El que ve a Jesús, ve al Padre. Entonces, ¿qué es un espíritu? Vea qué importante. La palabra espíritu en griego significa rúa, aliento o rúa, ¿verdad? Significa espíritu, ¿verdad? Un ser incorpóreo. Y la palabra rúa no solamente abarca a lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no, y al mundo espiritual. Rúa es una palabra griega que tiene varios conceptos en el griego, pero su concepto elemental es espíritu. Se habla también rúa del Espíritu Santo. Ya ve qué importante. Un espíritu es un ser sin carne. Voy despacio. Un espíritu es un ser sin carne, ni huesos. No es algo que usted pueda tocar, no es algo que usted pueda decir, ahí está, allá anda. No. Es más, el Espíritu de Dios es como el viento, no sabes de dónde viene ni dónde va, pero sí se sienten sus efectos. Como ahora que se me voló esa hoja del estudio que sigue, de la grabación que sigue, ¿verdad? Del pecado a la luz de la Biblia. Y apareció allá del otro lado de la casa y la consiguió mi mamá. Amados, el viento la levantó y ¡pum! No vi el viento, pero el viento sí hizo su efecto al llevarse la hoja, ¿verdad? Entonces es igual a Dios. Se siente en toda la humanidad la presencia inmediata de Dios, pero no lo vemos. Usted y yo no podemos decir, ahí está Dios, allá veo a Dios. No, amados, eso es un espíritu. Mirad mis manos, ve lo que le dijo Jesús a los discípulos, y mis pies, que yo mismo soy, palpad, que Jesús les estaba dando a entender, no soy un fantasma. Si usted lee esta parte en los evangelios sinópticos, en ciertas versiones dicen que ellos creían que habían visto un fantasma, como cuando Jesús iba caminando por el mar, ¿verdad? Y ellos decían un fantasma. Es interesante porque ya en esos tiempos estaba el concepto de que era un fantasma, ¿verdad? Un ser abstracto, un ser imaginario o un ser invisible. Entonces Jesús les dijo, tóquenme, mírenme, soy yo, soy de carne y hueso, resucité, no soy un fantasma. Algunos pensaron, y Jesús sabía los pensamientos de ellos, y pensaron, es un fantasma, es una visión de él. Pero no, Jesús les dijo, tóquenme. Entonces, en el día, cuando estemos allá con el Señor, ahí sí vamos a ver, dice Apocalipsis, porque es un privilegio que Dios nos va a dar, de verlo a Él cara a cara. Además, imagínense que, amados, aunque usted no lo crea, ni los ángeles han visto a Dios cara a cara por su gloria. Son ciertos ángeles que sí han visto la gloria de Dios y están muy cerca de la presencia de Dios, y eso usted lo puede estudiar en Apocalipsis capítulo 4. Amados, muy importante entender esto. Pero vea qué interesante, y sigue diciendo, porque un espíritu no tiene carne. Vea lo que Jesús les está declarando y aclarando a los discípulos. Un espíritu no tiene carne. Eso significa y se infiere. No lo dice la Biblia, pero se piensa, ¿verdad? Yo analizo que ellos seguro pensaron todos en una sola y dijeron, es un espíritu. No lo dijeron, pero lo pensaron. Y Jesús, sabiendo lo que había en la mente de ellos, un momento, tóquenme, vean, un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, no tiene sangre. Yo sí tengo. Yo tengo que comer. Jesús comió prácticamente y casi inmediatamente cuando se sentó a hablar con ellos. Pidió comida, tenía hambre. Entonces, como veis que yo tengo, Lucas 24, versículo 39.
Dios no puede ser visto por el ojo humano. Repito, voy despacio. Dios no puede ser visto por el ojo humano. Amados, no puede. Si usted estudia la Biblia, ya le di esos ejemplos bíblicos hace unos segundos en este video, y le puedo hablar de un montón de personas que no pueden ver a Dios. Es más, imagínense que en el Edén, Adán y Eva, cuando la Biblia dice que, porque tal vez alguien me lo va a decir a privado, Marlon, ¿qué pasó en el Edén? Que la Biblia dice en Génesis que Adán hablaba con Dios cara a cara, o Noé hablaba a Dios con Dios cara a cara. Eso es un simbolismo. Quiere decir que Dios hablaba de tú a tú, ¿verdad? La voz de Dios se oía y él oía. Ahora, cuando usted lee en el Pentateuco que Moisés entraba al lugar santísimo y hablaba con Dios cara a cara, eso es lo que quiere decir. Se le presentaba en una nube y le hablaba directamente. Cuando dice cara a cara, quiere decir que Dios le hablaba directamente. Dios bajaba en su gloria a su Shekinah y hablaba directamente con él. Por eso Moisés salía con una cara tan clara y tan resplandeciente. Entonces tuvieron que ponerle un velo, porque el rostro de Moisés era tan iluminado que la gente no podía ver el rostro de Moisés al ver la gloria de Dios. Entonces, vea qué interesante. Pero eso es una expresión que quiere decir eso, que ellos hablaban de tú a tú, como que en este momento estamos hablando, amados. Pero no significa que ellos vieron cara a cara a Dios, porque imagínense, Moisés en un lugar cerrado, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, ¿verdad? Ahí, con la presencia de Dios, por Dios. Es más, le voy a dar un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel, prácticamente para mí eso fue un desafío, cuando el pueblo de Israel le dijo a Moisés, queremos escuchar la voz de Dios. En Éxodo, en el próximo video le voy a buscar esos pasajes, se los voy a leer directamente en la Biblia. Ellos dijeron, está bien. Dios dijo, perfecto, yo voy a hablar con ellos cara a cara. ¿Quieren oírme? Perfecto. Y si usted lee esta parte de la Biblia en el Pentateuco, dice que se santificaron 7 días y Dios bajó su presencia. Ni siquiera fue que vieron el rostro de Dios en una nube. Dice que toda la montaña se llenó de nubes y los animales que estaban cerca murieron con solo el impacto de la presencia de Dios, de la Shekinah. La palabra Shekinah quiere decir impacto de la presencia de Dios. Y cuando ellos oyeron la voz de Dios, solo oír la voz de Dios, dice la Biblia, que usted lo lee, que tuvieron miedo, que le dijeron a Moisés, ¿sabe qué? Usted ya ahora en adelante siga dándonos lo que Dios nos dice, porque tuvieron miedo. Amados, se espantaron, se horrorizaron con solo oír la voz de Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora imagínense si hubieran visto su rostro. Ahora, es tanto el impacto de la presencia de Dios en esa montaña, ¿verdad? En el Sinaí, que resulta ser que los animales que estaban alrededor murieron del impacto de su presencia. Entonces, vea qué importante es ir analizando que cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, que es muy importante entender esto al concepto bíblico. Entonces, al usted tener este conocimiento, cuando usted ahora adelante lee y escucha estos testimonios, usted se pone a pensar, bueno, si la Biblia dice que, y el mismo Dios lo dijo, no habrá hombre que me vea y vivirá, porque como dice aquí, ningún ojo humano está hecho para ver la presencia inmediata de Dios. No lo está. Ok, ahora, a Dios nadie le vio jamás, recalco y lo digo con 100 millones de veces. Escuche esta expresión bíblica. A Dios, estamos hablando de Dios Padre, Jehová de los ejércitos, Elohim, el Creador. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, que está hablando de Jesucristo, Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Ok, cuando ahí Juan 1:18 dice que a Dios jamás nadie le ha visto, amados, incluye a los ángeles. Por eso le dije hace un ratico en este video, amados, que, y se lo puedo comprobar con Biblia, como le digo, Apocalipsis capítulo 4, yo estoy dando en otros videos, estoy hablando de angiología. Entonces, yo voy a llegar a esa parte de angiología muy pronto y le invito a que sea parte de esos estudios de angiología, amados, que estoy hablando de los ángeles. Ahí es donde voy a tocar esa parte en angiología, porque los ángeles no han visto a Dios cara a cara. Usted me dirá, ¿pero cómo? Si ellos son los primeros seres creados por Dios. Pero vea qué dice. A Dios nadie le ha visto jamás. Y esto incluye a los ángeles. Solamente hay un grupo de ángeles que sí han estado cara a cara con Dios. Y solo hay uno que hoy en día, amados,
hasta hoy en día sí puedo entrar directamente a la presencia de Dios. Y en angiología, amado, yo estoy enseñando esa parte porque estamos viendo los ángeles ahí buenos y después los ángeles malos. Amado, le invito a que sea parte de esos estudios de angiología para que escuche esta parte que le estoy diciendo, porque este es un estudio de la espiritualidad de Dios, pero aprovecho para hablar sobre el estudio de angiología que estoy dando aquí en este mismo canal, amados. Entonces le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita, invite a otras personas a ser parte de estos estudios de la Biblia para que aprendamos más a la luz de la palabra. Entonces, vea qué interesante. Incluye a los ángeles. Nadie ha visto a Dios cara a cara. Ahora, hasta el momento, el privilegio que usted y yo vamos a tener, según Apocalipsis capítulo 20, ahí sí, 20 versículo 4, si mi memoria no falla, el otro video se lo voy a leer bíblicamente, si no me equivoco, yo creo que es 24, amados, donde dice que vamos a ver, uno de los privilegios que vamos a tener es ver a Dios cara a cara, pero va a ser la primera vez en toda la eternidad que un ser va a ver a Dios cara a cara, porque es el privilegio que los salvos vamos a tener, amados. Entonces, vea qué importante es esto. Entonces, quiero dejarle este versículo, Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. Grábese eso, escuche eso. Y de ahora en adelante, cuando usted oiga un testimonio, cuando usted oiga un video o un pastor decir que yo vio a Dios y hasta que habló con Dios 3 veces, además por ahí hay otro pastor que dice que él se sentó hasta a comer con Dios. Amados, por Dios, jamás o sea, eso está fuera de la Biblia. O sea, todo lo que usted escuche, por eso siempre lo voy a decir en mis videos, amados, siempre, aunque lo que diga yo, amados, sea pastor, sea teólogo, sea doctor en teología, en divinidades, en lo que usted quiera llamarse, todo lo que usted escuche, si no está basado con la Biblia y no tiene base bíblica, deséchelo, porque no hay fundamento bíblico. Muy importante, aprenda a usted a escuchar y a pedir base bíblica a su pastor de lo que le esté enseñando. ¿Por qué? Porque nuestra base es la Biblia. Siempre tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios. Amados, si Dios lo permite, nos quedamos aquí en esta parte 19 de la espiritualidad de Dios. En la parte 20 voy a continuar y voy a leer directamente de la Biblia los pasajes que le hablé aquí y los vamos a analizar, porque yo quiero que esto de la espiritualidad de Dios nos quede bien grabado en nuestra mente y aprendamos un poquito más con respecto a Dios es espíritu, así que no se lo pierda, va a estar muy bueno. Amado, le invito e invite a otras personas a ser parte de este canal. Un abrazo desde Costa Rica y Dios le bendiga. Bendiciones.